Bueno, buenísimo. Bienvenidos a todos y todas. Quien les habla es Gise. Soy parte del equipo de Fundación Ampatu. Bueno, quiero agradecerles por unirse a esta conferencia Castillos del Arte. Antes de iniciar, aprovecho para presentarles a Fabio Cana, disertante de esta conferencia. Fabi es profesora universitaria en Historia, licenciada en Arte y, como ven en pantalla, con un amplio currículum. Quiero destacar que además es nuestra profe en el curso anual de Historia del Arte, del cual les voy a contar en un momentito. Para los que aún no nos conocen, somos Fundación Ampatu, una organización sin fines de lucro que promueve valores para el bienestar del ser humano y del medio ambiente, apoyándonos en los pilares de arte, espiritualidad, evolución y ecología. En torno a estos pilares ofrecemos distintas actividades. Les hago un muy breve recorrido por las principales. Dentro de nuestro programa se encuentra Amarecer, que es nuestro centro completamente gratuito de formación profesional y desarrollo personal y humano para personas en situación de vulnerabilidad social o pobreza. Es un proceso integral y transformador que tiene como propósito principal la promoción y empoderamiento de personas a través de la formación. Incluye educación profesional, ambiental, emocional, comunitaria, alimenticia y espiritual. Lo que recaudamos en nuestras actividades remuneradas va principalmente a este programa. Es uno de nuestros proyectos sociales más fuertes. Por otro lado, tenemos una plataforma de cursos y actividades a través de las cuales promovemos nuestros valores. Estos cursos están abiertos al público en general y en este momento estamos dictando Ayurveda, Historia del Arte, Meditación cotidiana y Mindfulness. Y dentro de lo que es el laboratorio Escuela Arte Vegetal, tenemos Alquimia Vegetal y Bioquímica del Cannabis Medicinal. Quiero destacar el curso de Historia del Arte Universal, ya que, como les mencioné anteriormente, también es dictado por Fabi. Abarca la arquitectura, pintura, escultura desde la antigüedad hasta el siglo XX. Sus inscripciones siguen abiertas y es en la modalidad online por Zoom todos los miércoles de 19 a 22 horas. Así que, si quieren, los que están interesados se pueden sumar. En la misma línea con nuestros valores que buscan el bienestar y la salud del ser humano, tenemos el espacio de yoga y meditación ahora de manera 100% online. Todas estas actividades cumplen un doble propósito. Por un lado, aportar información y valores que sean beneficiosos y promuevan un despertar de conciencia. Y al mismo tiempo son una manera de financiar todas las actividades gratuitas que brindamos para que estos beneficios sean accesibles para todos. Y bueno, para ir cerrando, les cuento que como parte de nuestro compromiso por el medio ambiente y la situación de urgencia ecológica que estamos viviendo actualmente, lanzaremos Despierta, que es un programa de educación socioambiental y de valores para la sostenibilidad. La intención es que sea gratuito para el público en general. Así esta información le puede llegar a la mayor cantidad de personas posibles. También lo vamos a ofrecer para la responsabilidad socioambiental de las empresas y organizaciones. Y por último, queremos contarles que seguimos con la campaña Yo dono un plato de comida, con la misión de hacerles llegar un plato de comida caliente a personas en situación de calle, en las villas y sus alrededores. Y también productos básicos de alimentación e higiene a familias y adultos mayores en situación de emergencia. Seguimos recaudando fondos a diario para esta campaña, así que bueno, los que quieran se pueden sumar si está dentro de sus posibilidades. Y bueno, pueden seguir todas nuestras actividades en nuestras redes que ven aquí en pantalla. Yo se las voy a dejar en el chat para quien la necesite. Y bueno, antes de iniciar, y para que todo salga lo mejor posible, les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados durante toda la conferencia. Si tienen dudas, preguntas, las pueden ir dejando en el chat para que sean respondidas al final de la conferencia, o mismo si al final quieren abrir el micrófono y hacer la pregunta, también lo pueden hacer. Así que bueno, las voy a ir dejando con Fabi Ocana.
Fabi, tenés el micrófono silenciado. Buenas tardes a todos, a todas, y bueno, espero que lo disfruten. Vamos a hacer un recorrido del sueño por diferentes castillos y una excusa, como siempre hago en estas charlas, para que conozcan la historia del arte. Esta vez no me voy tan atrás, vamos a arrancar del Renacimiento, porque suelo entrar por la prehistoria. Esta vez entro por el Renacimiento porque el tema me obliga a entrar un poquito más acá en la historia, dado que son castillos. Bueno, vamos a compartir entonces ya las imágenes y bueno, espero que la disfruten y al fin, después, si quieren hacerme alguna pregunta, están bienvenido sea. Bueno, castillos del arte. Vamos. Inexpugnables, legendarios, verdaderas fortalezas enclavadas en el paisaje. Los castillos han inspirado a los artistas a lo largo de la historia del arte a representarlos en toda su grandeza y potente belleza, y así quedaron inmortalizados en un recorrido visual de ensueño. Vamos a comenzar, como siempre hago, la excusa, como recién les comenté, de ver un recorrido de la historia del arte a través del tema que tratamos en cada charla, y vamos a arrancar del Renacimiento, con una obra, se llama Construcción de la Torre de Babel de Hendrik van Cleef, del año 1550, que no es específicamente un castillo, pero dado el porte enorme que tiene, ese aspecto de fortaleza, podemos iniciarlo, así después lo comparamos con los castillos en cuestión. La Torre de Babel es mítica, ¿existió? Sí, posiblemente haya sido un zigurat, que tiene otro formato a este que estamos viendo. Pero esta es la visión que tenían los artistas del Renacimiento con respecto a este mítico monumento. Desde el punto de vista de construcción, es tan potente como los castillos que vamos a ver, o más, casi roza el cielo. Lo que podemos decir en cuanto a la obra del Renacimiento es que es centrada en la composición, como corresponde a esta época tan equilibrada, y tiene unas diagonales, como pueden percibir, que enmarcan el centro de esta obra. Vamos a ver un poquito quién es el artista. Miren, Hendrik van Cleef, o Hendrik van Cleef III, nacido en 1525 y fallecido tal vez en el año 1595, fue pintor, dibujante, diseñador de grabado flamenco. Cuando uno remite a flamenco, se remite a los Países Bajos. Es conocido por sus vistas topográficas, incluidas las vistas de Roma y el Vaticano, así como por sus paisajes imaginarios. Tradicionalmente se le ha atribuido un gran número de representaciones de la construcción de la Torre de Babel, pero la mayoría de ellos ahora se atribuyen a pintores flamencos anónimos, a los que se hace referencia como el grupo Hendrik van Cleef III. El retrato que estamos viendo pertenece a Simon Frisius, que está justamente retratando al artista del cuadro que vimos recién. Aproximadamente es del año 1616, es decir, es retratado durante el periodo que sigue, el barroco. Pero volviendo a los castillos, vamos a empezar con, después del Renacimiento, con un castillo representado en el barroco. El barroco en la historia del arte es el siglo XVII. Este castillo, el de Pontefract, fue aproximadamente pintado en el año 1620 a 1640 por Alexander Heinrich y actualmente está en Wakefield Museums and Galleries en West Yorkshire. Es un castillo también centrado en la composición, imponente, pero como estamos ya en el barroco juega mucho con las luces. Si está trabajando en los exteriores, va a jugar con la atmósfera. Si está en los interiores, va a trabajar con claroscuros potentes. Aquí estamos en el exterior y podemos llegar a percibir que el castillo, en toda su magnificencia, es iluminado por esas nubes que le pegan como golpes blancos sobre cada cara. El resto, como verán en primer plano, costumbre muy del barroco, la masa vegetal se coloca mucho más oscura para que uno con la vista pueda dispararse hacia atrás y ver el castillo en la colina y verlo muchísimo mejor iluminado. Hay personajes, sí, porque en estas épocas, vamos a ver cómo vas avanzando, en estas épocas los paisajes no pueden estar solos, deben estar siempre acompañados de humanos.
no se los concibe solos. ¿Cuándo se los concibe solos? A partir del siglo XIX. Así que por ahora vamos a tener compañía alrededor de estos hermosos castillos. Bueno, un castillo que todavía mantiene su estructura medieval. ¿Por qué? Porque los castillos fuertes, como los que estamos viendo, ya después van a dejar de existir por el simple hecho de la caída del feudalismo y por la venida de la pólvora. De un solo bombazo vuela medio castillo. Así que todos esos remates almenados hermosos que servían para defensa de armas blancas, van a tener que dejar de existir. Van a ver los cambios que sufren los castillos a través de la pintura. ¿Cómo los registra? Vamos a otro, ya estamos en pleno siglo XVIII. En el siglo XVIII, el castillo de Ludlow, pintado por el célebre Samuel Scott, un pintor que, si bien tal vez no le suene mucho, muy conocido, pero es especialista en paisajes y se lo ha visto pintar varios castillos. Samuel Scott vivió del año 1701 a 1772, y lo que vemos aquí es una obra que fue pintada aproximadamente del año 1765 al 69. Les cuento, en el siglo XVIII el arte va a pintar paisajes que se llaman de memoria. ¿Por qué razón? Por el simple hecho, al igual que pasa con los periodos anteriores, no había posibilidad de salir al aire libre. El pintor no tenía la posibilidad de salir al aire libre con la valijita y los pomos de pintura, porque no existían. Tenemos que esperar hasta la Revolución Industrial en el siglo XIX para tener pomitos de pintura y llevarlos con la valijita al exterior. Es por eso que estos paisajes que están viendo, tan magníficos, son reales en cuanto a uno que ve, sí, árboles muy bien retratados, paisajes y demás, son un poquito grandilocuentes y bíblicos. Es decir, los árboles son enormes, algodonosos, un porte increíble, y enmarcan toda la escena. Fíjense que están puestos al costado, haciendo que nuestra vista se dispara hacia el fondo, a ese castillo que todavía sigue conservando su porte medieval. No ha perdido sus remates, no ha perdido sus murallas, no está en ruinas. Entonces, tal vez esta es una visión idílica que tenga Samuel Scott del castillo que sí existe, pero lo está viendo como estaba en la Edad Media. Así que es un buen registro, aunque sea imaginario, de cómo era este castillo en su momento más magnífico. Complementan la obra, fíjense, las nubes que ayudan a este golpe de claroscuros y demás, que hacen que las paredes del castillo tomen ese portentoso importancia, ¿no?, de ver las sombras que golpean contra los contrafuertes, los torreones, las torres de vigía y todos los elementos que forman un castillo. Primer plano, junto a los árboles, un poquito más abajo, una caída de agua que está demarcada con veladuras en blanco, como se suele hacer en la técnica del óleo, y los invito a volver a ver los árboles para que vean que es un paisaje, diríamos, como le llamamos, de atelier, ¿no? Imaginado en el estudio del artista. Iba, miraba y después lo reproducía. Gran destreza, ¿no?, tenían los artistas para recordar todo esto. Bueno, aquí lo tienen a Samuel Scott. Curiosamente, Samuel Scott se caracterizó por ser un pintor de paisajes británicos, pero conocido más que nada por sus escenas ribereñas y marinas. Las marinas se remite al género de la pintura que a partir del siglo XVII retrata cuadros en alta mar o cuadros fuera del puerto, más que nada para poder ver si es un bergantín, una fragata o cualquier otra embarcación de aquellos tiempos que formaban las grandes armadas de Inglaterra, de Holanda, de España. Bueno, aquí lo vemos en un autorretrato. Él vivió de 1702 a 1772, vivió bastante. Es lo que siempre le digo a mis alumnos, los artistas viven bastante. Siempre dicen, no, la gente de antes vivía poco. No, casi todos los artistas viven mucho. Así que ahí pueden cotejarlo con la fecha que les estoy compartiendo. Con respecto al retrato de él, no es el tema de hablar hoy del retrato de la persona, pero les comento para que vean qué casual es el retrato, qué improvisado, así que no es una cuestión tan formal. Él está con una mano puesta de manera displicente, como mirándonos de manera casual, y eso es lo que pasa con la pintura. A medida que avanzan los siglos, se vuelve cada vez más espontáneo el retrato de las personas. Los paisajes, bueno, hay que esperar
a poder tener la tecnología para poder pintarlos al aire libre. Ya vamos a llegar. Bueno, sigamos todavía pintando de memoria y vamos a un pintor que tiene obras bastantes con respecto a los castillos, y es un pintor que se llama Paul Sandby. Se pronuncia así porque en realidad no es inglés, no es Sandby, es Sandby porque viene de países nórdicos. Él vivió del año 1731 a 1809 y estamos viendo un castillo que es muy conocido, el castillo de Windsor. La obra se llama Castillo de Windsor desde Datchet Lane en una noche de regocijo. El cuadro es de, diríamos, casi el final del siglo XVIII, 1768. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Un incendio? No. El castillo en su máximo esplendor. Se pueden ver todavía las murallas defensivas, los famosos remates almenados, que ahora los vamos a ver en otra imagen para que los identifiquen bien. ¿Qué es un remate almenado? Es esa especie de serrucho que tiene arriba el castillo. Y vemos que hay un incendio. No, no es un incendio, es una noche de regocijo. Esa noche de regocijo que está mencionado en la obra es que hay una festividad. Entonces, a lo lejos se ve con este impacto de luz de noche, muy interesante el trabajo que hizo el pintor para destacar en una visión nocturna el castillo, que siempre, al igual que en los casos anteriores, recibe el impacto de luz. En este caso, de la fogata, esta gran fogata que se está desarrollando en el patio o en el centro del castillo. Y en primer plano, abajo a la izquierda, un grupo minúsculo de personas, uno de ellos está ebrio y es acompañado por una mujer y otra persona más hacia su domicilio, según el relato. De la otra punta, en forma diagonal, hay un caballo con un carro, con un pequeño carruaje. Así que lo formamos como una especie de línea que une el movimiento en este camino en la oscuridad. Excelente retrato, dado que las condiciones son retratarlo de noche. Como siempre, el castillo luce elevado. Se dieron cuenta que hasta ahora todos los que mostré están elevados. Así que el punto de vista del pintor, desde el punto de vista perspectivo, la línea del horizonte, como se dice, los ojos del pintor, están bajos para que se eleve para arriba todo el resto del paisaje, así que el horizonte es bajo. Sigamos viendo de este célebre artista que se especializa en castillos, Paul Sandby, castillo de Carnarvon con un Harper en primer plano. Hablando de barcos, un Harper es ese barco que ven ahí en la ilustración. Fue un dibujante de mapas inglés, convertido en pintor de paisajes en acuarela, quien junto con su hermano mayor, Thomas, se convirtió en uno de los miembros fundadores de nada menos que la Royal Academy, que todavía existe, y lo fundó en 1768. Otra vez, miren, el castillo protagonista, a un leve costado, porque ya dejamos el Renacimiento. El Renacimiento es el que centra el castillo en el centro, el barroco lo conserva, y cuando llegamos al siglo XVIII, es un siglo donde hay dualidades. Por un lado es el siglo de la estética neoclásica, y por el otro lado la estética rococó. En el medio quedan un montón de artistas que son más bien académicos, y como estos que están fuera del polo de Francia, que es un poco la gesta, todo esto movimiento del siglo XVIII, sigo pintando, vieron, a la usanza de paisajes no tan condicionados por los movimientos que son los líderes en el siglo XVIII, hacia el rococó y el neoclasicismo. Por ejemplo, no hay pinturas de castillo en el rococó francés. No es una temática para el rococó francés pintar un castillo. Sí pintar un paisaje, pero con escenas galantes. Así que el castillo y el paisaje se lo reservamos a pintores más bien nórdicos, ingleses o holandeses, que están todavía muy empapados del género que se gestó durante el barroco, que es el género paisaje. Eso lo desarrollan los holandeses. Los géneros son las temáticas de las pinturas. Y los holandeses del norte, a ver si los ubico en la época, es la época de Rembrandt, es la época de Rubens, es la época de tantos pintores holandeses tan célebres, como Vermeer, que seguramente lo deben conocer por La muchacha de la perla, un célebre cuadro. Ellos inventan los géneros como temática pictórica específica, y uno de ellos es el paisaje con arquitectura. Bueno, el paisaje con arquitectura y el paisaje con castillo, como hemos visto, son todos de producto inglés, holandés,
y no tanto de los países como Francia, que están más empapados a la vanguardia de cambiar un poco la estética con movimientos más revolucionarios. Entonces nos quedamos que los países del norte están todavía desarrollando este género de paisaje con arquitectura, específicamente el castillo, le agregan, por supuesto, un barco y personas. Siempre tiene que haber personas. No se admite que un paisaje no tenga seres humanos, por lo menos en esta época, porque no se le da la categoría al paisaje tan importante como un retrato, por ejemplo. Van a ver cómo cambia la cosa. Bueno, divino el cuadro. ¿Es color sepia? Sí, es un color sepia. Tiene que ver también con el clima que tienen estos países del norte. Y observen, siempre el árbol ahí dando un punto de referencia para que el castillo luzca todavía más importante y más lejano. Y esto que parece una foto, es del mismo Sandy, miren qué maravilla. Se dice que los artistas, cuando son genios, evolucionan, o cambian, o demuestran otras dotes. Justamente Paul Sandy nos muestra un realismo bastante exacerbado acá. Este cuadro se llama La Puerta de Norman y la Casa de los Vicegobernadores. Fue pintado en 1765. Estamos viendo ya un castillo que ha sufrido procesos de deterioro, que ha sufrido cambios, miren los anexos que le han hecho. Esto es un registro de época, como si uno sacara realmente una foto o tomara un registro real de lo que pasó con el castillo. Él lo pinta en un momento que ya el castillo dejó de ser defensivo, recuerden lo que les conté, a partir de la caída del feudalismo, que se da por un montón de elementos históricos notorios, está el tema de la llegada de la pólvora de China, y le digo, defender el castillo con flechas o con bombardas ya no sirve, te vienen con un cañón y chau castillo. Es por eso, vieron que los castillos dejan de ser defensivos, se transforman en castillos, vieron, como lugares para pasar el tiempo durante las cacerías. Bueno, yo en un momento aquí en esta fundación di los castillos del Loira, y ahí expliqué toda esa transposición que se da en Francia de los Châteaux de la Loire. Quedan muy poquitos castillos defensivos, casi nada. Francia los transformó todo en su momento, y por eso la mayoría de los cuadros que vemos corresponden de castillos al norte inglés o al holandés, donde todavía algo hay de castillos, porque no han sufrido, vieron, esa transformación que sí la tuvo Francia. Bueno, hablando de este castillo hermoso, no sé si notan el realismo del cuadro. ¿Por qué? Porque hace mucha exacerbación en los revoques del castillo, en el impacto de luz, que siempre es un tema al retratar castillos, y solamente vemos que hay un poquito más de naturalismo de época, no tanto ese realismo exacerbado que se ve en las paredes del castillo, en el primer plano, con los personajes que están abajo, ¿no? Los personajes que están en el jardín ahí sentados, o una persona que está ahí atendiendo la jardinería. Bueno, hermoso retrato de este castillo que sí existe, obviamente, todavía está en pie. Algunos los voy a intercalar para que vean fotografías. Bueno, y vayamos a otra artista, buscando siempre haber registro de pintura de castillos. Estos castillos, que la mayoría de estos retratos de castillos son todavía de castillo fuerte. Es decir, ¿qué es un castillo fuerte? Es un castillo defensivo. Cuando el castillo fuerte pierde todo ese remate defensivo, vieron el puente elevadizo, se empiezan a colocar ventanas, como le pasa a este, ya no cumple más función defensiva, y se van transformando a castillo de placer, lo que los franceses llaman Château de Plaisance, es decir, Château Fort a Château de Plaisance. Menciono a los franceses porque son ellos protagonistas en la transformación de los castillos. Bueno, y hablando de arbolitos, miren qué triste está el arbolito de la derecha. Es un árbol ya, vieron, difunto, muerto o a punto de morirse. Es típico, vieron, del final del siglo XVIII y entrando ya al siglo XIX, este tinte romántico. ¿Por qué romántico un arbolito que se está muriendo? Porque tiene que ver con una condición, vieron, de emoción. El romanticismo apela no al ethos, esa palabra griega, vieron, no a la razón, apela al pathos, pathos con H, Ese pathos es la emoción, es lo que nos infunde, vieron, de emociones, sensaciones, condición humana.
la famosa condición humana. Y la condición humana ya se empieza a aplicar al final del siglo XVIII. Si bien el romanticismo es un movimiento propio del siglo XIX, ya hay pintura que junto con la etapa neoclásica, que es lo que está vigente en esta época del siglo XVIII, empieza a meter un poquito la púa, ¿vieron? Dijeron, no, acá hay una cuota romántica. ¿Y qué mejor que un castillo del pasado para verlo romántico? Es más, en el siglo XIX, en pleno romanticismo, uno de los puntos a tocar es volver a la Edad Media. Es decir, es volver a la Edad Media porque la miraban de manera romántica. Y no me remito al romance, me remito a mirarlo de una manera idílica, épica, de epopeya. Bueno, entonces el arbolito que corresponde acá acompañando al magnífico castillo está moribundo, es romántico, y es romántico el castillo. ¿Saben por qué? Porque le están golpeando, ya vieron los rosados de la nube sobre sus paredes. Siempre es tan importante esto de la luz sobre las paredes para que el castillo tome importancia y se vuelva majestuoso. No solo sobre el castillo, estamos viendo que es rosado el agua, rosado la rocalla y hasta las personas que están ahí abajo. Bueno, entonces, un lindo castillo de William Hobbs, llamado Cornwall Castle, está actualmente en el Agnus Gallery, es un óleo sobre tela y, por supuesto, es totalmente romántico. Emociona un poquito la condición del paisaje moribundo que lo acompaña. Y vamos un poco también avanzando en el tiempo ya, porque ya entramos al siglo XIX, según la búsqueda de a ver qué pinturas encontramos de Castillo. Vamos a la obra que es insignia del afiche de esta conferencia, de Rodillo Andreas Lennart, que vivió del año 1805 a 1880. El cuadro se llama Paisaje con un castillo. Miren, no está como los anteriores, castillo de tanto, es paisaje con un castillo. El artista fue alemán. El cuadro lo pintó en 1843, es bastante grandecito, mide 91 de altura por 1,27 de ancho, y su fecha de adquisición entró al Museo Hermitage en el año 61 y anteriormente estuvo en el Palacio Rothschild en Rusia. Bueno, el cuadro en sí es hermosísimo. Fíjense que en realidad lo que está en la cúspide de esa colina no es el castillo, es una iglesia con un villorio que todavía resulta ser bastante medieval, con sus calles empinadas, enrevesadas, desordenadas. El castillo está a un costado, justamente, perteneció a un feudo alguna vez, después se abrió. Obviamente ya no cumplió más esa función defensiva, se lo empezó a techar, se lo empezó a abrir, y terminó siendo más que nada la portada de entrada de este villorio, de esta aldea, ¿no? Y quedó ahí junto al puente, que está retratado sobre un magnífico retrato del río, con todas sus veladuras blancas y sus agua que se escabulle por las rocas y demás, y ciertas embarcaciones. Para poder dar perspectiva se coloca unos personajes acá en el camino, y así uno puede disparar la mirada hacia la cumbre del villorio con la iglesia, y atrás de todo unas montañas imponentes con sus cúspides nevadas. Divino, los colores, fíjense en primer plano, siempre la costumbre es colocar mayor intensidad de colores cálidos, porque son más pregnantes, porque tienen tendencia a proyectarse hacia el espectador, y lo frío hacia lo lejos, ¿no? Entonces uno ve ese horizonte tan lejano y la magnificencia de todo el paisaje, un paisaje obviamente alpino, un paisaje de Alpes alemanes. Hermoso cuadro, realmente, que uno queda absorto mirando este paisaje donde es protagonista ya, a pesar de que hay personajes. Entonces el castillo queda acá como recordatorio, por eso ese paisaje con un castillo. Típico título, vieron, ya entrando al siglo XIX, muy descriptivo. Bueno, ya en el siglo XIX también un paisaje invernal con castillo, de Friedrich Marianus Krusemann, este artista alemán también, que vivió del año 1817 a 1860, fíjense, otro que vive bastante, nos relata algo característico de estos países nórdicos, mostrar un canal helado, y la gente que disfruta, vieron, de hacer patinaje.
Por supuesto, el castillo, protagonista del cuadro, está al fondo, otra vez el paisaje con castillo, y los árboles enmarcando en proporción, totalmente, es un cuadro totalmente naturalista, realista, si quieren, sí, por supuesto. ¿Qué significa naturalista? Que uno identifica lo que ve. Es decir, no hace falta que esté pintado exacerbadamente de manera real. Eso es el realismo. El naturalismo es decir, bueno, sí, veo un castillo, veo una nube, veo personas, veo un caballo, veo unas plantas, eso sería naturalista. Puede estar más abstracto, más figurativo. Es decir, ¿es figurativo? Sí, obvio, lo que estoy viendo lo reconozco, no es abstracto. Así que bueno, aquí estamos en un proceso de naturalismo que en ciertos visos ya toca el realismo. Es decir, hay exacerbación de texturas, hay un gran detalle a tomar en cuenta en algunos puntos del cuadro, pero todavía es ensoñador, todavía es romántico, es totalmente romántico. ¿Cómo evoco este romanticismo? Y miren los colores, miren el uso de la pincelada que forma como elementos algodonosos, ¿no? Si bien la misma pincelada, elemento técnico por excelencia, la parte formal de un cuadro, va dando un poco la línea de todo lo que se está representando. Y también está la evocación de una época pasada, que fue transformada, la época de la Edad Media. ¿Por qué fue transformada? Porque ese castillo ya no es más defensivo, tiene ventanas, tiene techo. Es decir, un castillo defensivo no puede tener ventanas, no puede tener techos. Porque si tengo techos no hago camino de ronda, no puedo andar disparando flechas desde el techo. Y si tengo ventanas, me van a subir por la ventana en cuanto quieran invadírmelo. Y esa es una buena forma de reconocer un castillo transformado. Y les muestro acá con el cursor los chapiteles. ¿Ven? Los chapiteles son los techitos sobre torre. Pueden ser en forma de cucurucho, en forma de pimentero, como llaman los franceses, o en forma piramidal. Típico cambio en los castillos, que ya no son más defensivos. Bueno, hermosísimo la filigrana de los árboles y el rosado de todo el conjunto, muy romántico, muy evocativo de un paisaje invernal y que recuerda, ¿vieron?, tiempos pasados. Por supuesto, hay árboles muertos. ¿Dónde? Del lado izquierdo, fíjense, troncos cubiertos por nieve que no han podido sobrevivir, pero el otro está en stand-by, el gran árbol que está acá, esperando a la primavera. Vamos a otro castillo, miren, siempre del mismo artista, de Frederick Marianus Krusemann, paisaje de invierno con patinadores en un río helado junto a la ruina del castillo. Es cómico ver los títulos que tienen las obras del siglo XIX, falta que pongan el color de la letra con la que están escribiendo. Es decir, son muy descriptivos. Cuando se llega al impresionismo, es impresionante, el título es larguísimo, no queda nada para la imaginación. Bueno, entonces este paisaje de invierno, otra vez tenemos patinadores en un río helado, esta vez las ruinas del castillo sí son medievales. Fíjense, posiblemente este castillo no ha sobrevivido, no ha quedado en pie, y se puede ver que se lo está comiendo la vegetación. Es muy romántico también esta evocación de ruinas. El poner ruinas en un cuadro es también romántico, porque para estos artistas del siglo XIX evocaban tiempos pasados que, como dice el refrán, fueron mejores. Y ellos miraban la Edad Media con una lupa muy densa, creían que fue una época de caballería, de mucha gallardía. En realidad fueron 11 siglos que hubo de todo, pero ellos lo miraban de una manera diferente. Por eso surgen esas novelas caballerescas como Ivanhoe, que fue escrita no en la Edad Media, sino en el siglo XIX por el célebre Sir Walter Scott. Bueno, este castillo tiene un tono dorado, todo dorado, lo que evoca también una cuestión, diríamos, ensoñadora, y siempre con la excusa de que la atmósfera me golpee contra las paredes del castillo y me dé un poco la cuota de color protagonista del cuadro. El castillo está desplazado hacia un costado, pero el protagonismo, porque el punto de vista es bajo. Estamos mirando como agachados, entonces el castillo toma altura. Bellísimo castillo, también de memoria, me van a preguntar ustedes. Sí, de memoria, estamos todavía sin pomitos de pintura, todavía no nos llegó los pomitos de pintura industriales. Bueno, a ver, del mismo artista, de Frederick Marianus Krusemann, que, les repito, vivió de 1817 a 1860, un extenso paisaje del río con un castillo en una colina más allá. Bueno, la descripción es total.
es decir, que no nos podemos confundir. Extenso paisaje, dice. ¿Por qué? No dice paisaje con castillo, porque ya el castillo está lejos, bien lejos. Y en primer plano vemos personajes, y ya estamos cayendo de lleno a la etapa del romanticismo, vamos a caer en el realismo. El realismo como etapa del siglo XIX pictórica. No dije hiperrealismo, eso pertenece al siglo XX, sino realismo, que relata la sociedad de su tiempo, relata los paisajes, y ya cuando tengamos los pomos de pintura, al aire libre. Entonces sí se vuelve realista, porque el artista no lo va a hacer de memoria. Igual todavía conservamos un poco esa visión idílica del siglo XVIII. Vieron un gran árbol poderoso, con gran copa, pelado, ¿no? En este caso tiene hojitas, y se dispara para el fondo un paisaje celestón que hace que parezca más lejos. Igual eso es real en la Tierra, eso es real. Eso lo descubrió Leonardo da Vinci, que los rayos del sol al golpear en la atmósfera generan una perspectiva atmosférica, dado que al fondo se ve todo más azulado. Si van al campo van a ver que el fondo, el horizonte, se ve más azulado por este efecto atmosférico. Más allá de que tengamos contaminación, y bueno, ya no se vea como en la época de Leonardo, obviamente. Bueno, y en primer plano también la excusa para retratar un lindo paisaje con un riacho. Se supone que aquel castillo evoca historias medievales del pasado. Bueno, y vamos a este que es muy interesante porque Thomas Cole, artista inglés que nació en el año 1801 y fallece en Estados Unidos en 1848, fue un pintor que fue fundador ya establecido, nacionalizado en el país del norte, en Estados Unidos, fundó la célebre Escuela del Río Hudson, que se estableció en Nueva York en 1825, y dentro del arte norteamericano, del arte estadounidense, es una escuela muy importante. Empezó a pintar paisajes de la zona del río Hudson, con el objetivo de lograr un estilo elevado de paisaje, en la que el mensaje moral fuera equivalente al de la pintura de historia. ¿Ven? Ahí está el cambio, darle al paisaje un cariz tan importante como una pintura épica, una pintura de historia. Eso se da en el siglo XIX. Y curiosamente se da también en los Estados Unidos a través de esta escuela mencionada. Esta obra que están viendo aquí, la pintó, él también, claro que también pintó temas bíblicos, este artista Thomas. Bueno, miremos esta primera obra que se llama La Partida. ¿Dónde está el castillo? Me dice. Bueno, el castillo está en ruina, acá al costado, a la derecha, y al fondo, más que castillo, se ven unas ruinas greco-romanas. Es decir, es normal encontrar esto en Inglaterra o en Suiza, porque los romanos tuvieron un imperio que abarcó prácticamente toda Europa. Llegaron a lo que ellos llamaban la Britania, también tuvieron la zona de la Dacia y la Tracia, y bueno, aparecen ruinas romanas actualmente en los Alpes suizos, por ejemplo. Así que estamos viendo como una especie de templo, y al costado sí, ruinas de castillo. ¿Y por qué La Partida? Porque él, a través del paisaje, evoca también el transcurrir de la vida de la gente. Y aquí hay una especie de despedida, en el primer plano acá abajo, de unos personajes que están ahí entre los árboles. Así que hay una secuencia histórica de vida dentro del paisaje. Por eso el paisaje toma este cariz de tanta importancia. Con la excusa de pintar el paisaje de un castillo, empezamos a relatar una condición humana también. ¿Sigue siendo de memoria esto? Sí, sigue siendo de memoria, por eso es tan idílico y tan bello. Miren qué hermosos son los árboles siempre son hermosos, pero acá se ven de una manera casi fantasiosa. Un verde inglés, sí, de ese verde que nosotros acá en Argentina no vemos porque tenemos gravillón, no tenemos este césped tan intenso como lo tienen ellos. Y bueno, a ver, les cuento algo. Cole tomaba apuntes al aire libre. Eso es importante, ¿ven? No pintaba al aire libre, pero ya toma apuntes al aire libre y luego lo elabora en su taller, es decir, es de atelier. Concebía el paisaje como un escenario de contenido simbólico, que expresaba ideas espirituales y filosóficas, en consonancia con el paisajismo de corte romántico que se practicaba por entonces en Europa y que recién acabamos de ver qué características tiene. En su obra se percibe una concepción trinitaria: arte, religión y naturaleza. Forman un conjunto estructurado y armónico. Así, aunque algunos de sus paisajes son plenamente naturalistas,
como por ejemplo Cascadas de Casterfield del año 26, en otros sirven de escenario para desplegar un mensaje de contenido simbólico, como en su serie Viaje de la Vida, que es lo que acabamos de ver y que vamos a seguir viendo ahora, formando por 4 lienzos que representan la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Entre el año 29, 32, 41 y 42 viajó por Europa, donde estudió el arte europeo y recibió la influencia de pintores como Joseph Turner, que ahora vamos a ver también, y John Martin. Su mayor estancia fue en Florencia, donde se alojó en el Horacio Greenhouse. Fue en este viaje donde comenzó sus obras de sentido histórico alegórico y sus series, El curso del imperio, El viaje de la vida, en fin. Debido a su fama, atrajo a un grupo de paisajistas estadounidenses, estos que van a formar la escuela de Río Hudson, entre ellos Asher Brown Durant, Albrecht Bierstadt, Frederick Edwin Church y Jasper Francis Cropsey. Se los menciono porque lamentablemente el arte de Estados Unidos se menciona muy poco y es un lindo arte prácticamente desconocido. Vamos a completar, así seguimos viendo las imágenes. Su obra influyó también en el llamado luminismo norteamericano, es decir, que formó una escuela de pintura autóctona norteamericana y de carácter nacional a través de esta fusión entre paisajes, relatorio. Volvamos a los castillos, por favor, y aquí tenemos de Thomas Cole. Es importante dar este contexto para que aprecien mejor, más allá de que las obras son divinas. Esta, por ejemplo, está divina para colgar un cuadrito en casa, tienen todo un trasfondo atrás. Y la sorpresa que les voy a dar con esta obra de Thomas Cole, recuerden que se nos fue a Estados Unidos, formó la escuela de Hudson y pintaba castillos, vemos The Past, el pasado, del año 38. Bueno, ahí está el castillo divino, castillo fuerte, en plena Edad Media, según lo está viendo él en el siglo XIX. Él no puede verlo así al castillo porque está pintando en el año 1838 este castillo, no ve cómo quedó. Entonces, lo que está imaginándose él, recuerden que él tomaba bosquejos, se iba al estudio y lo retrataba, ve una justa caballeresca. Se los ve a los caballeros en esta famosa justa donde se tiraban con la lanza, está la dama por ahí a un costado, ellos estaban vestidos con atuendos de colores, los caballos con unas mantas que pobrecito les dificultaba el correr, y atrás gente con unas tiendas de campaña y, por supuesto, estandartes como corresponde a la Edad Media. Todo muy caballeresco, muy medieval. El castillo a full, ¿no? Pero ya con algunas transformaciones. Hay castillos acá que tienen ventanas y ya se le está techando. Quiere decir que es un castillo que está al final de la Edad Media. El árbol siempre al costado, a pleno, hasta hay unas personas colgadas del árbol, miren, no sé si la llegan a ver para ver el evento. Como quien hoy vieron se cuelga de algún poste para ver el partido de fútbol. Bueno, bien, hermosa obra de Thomas Cole, El pasado de paz, con un castillo en primer plano, bellísimo, correspondiente a esta etapa, diríamos, romántica, naturalista, romántica. Y miren el mismo artista pinta el mismo año como él lo está viendo el castillo en su presente, The Present. Y el castillo quedó bastante, pero se derrumbó todo el resto. Quedó lo que se llama el torreón de homenaje, el donjon, como le llaman los franceses, a esta pieza fundamental de un castillo fuerte. Cambió un poco el paisaje, parece que se murió el arbolito del costado y que hay uno más chiquitito o mutilado en primer plano, una serie de pastores, algunos animalitos ahí pastando, reposando, y un espejo de agua donde antes corrían los caballeros sus justas caballerescas. Vamos a compararlos, es hermosa las dos obras, les digo. Ahí está, miren, del esplendor del pasado a las ruinas del presente, conserva el castillo su imponente belleza. Hermosa las dos obras, y prácticamente del mismo tamaño, pintadas el mismo año. Miren, como para darle un tinte más romántico del pasado, las nubes son rosadas en el cuadro de la derecha, en el cuadro del presente, ¿no? Bellísimo las dos obras. Y bueno, otras historias se desarrollan y el castillo es protagonista y registra lo que ocurre. Bueno, sigamos nuestro recorrido, ahora estamos en el siglo XIX, el ferry del castillo se llama, de Heinrich Franz Godes von Rustig, que vivió de 1810 a 1900. Fue un pintor alemán
especializado en temas y géneros históricos. ¿Qué son los géneros históricos? Por ejemplo, relatar una batalla, un evento histórico importante como una coronación. Se suelen hacer 50 años después del hecho, si no, no se consideran históricos, según la clasificación que se hace de los géneros o la temática, y en este caso no es específicamente un cuadro histórico, es un paisaje donde hay un evento, ahí hay una serie de personas que están subiendo al ferry, hay un ferry, miren, obviamente existía, y el castillo está protagonizando toda la escena, en primer plano, pero también se ve a lo lejos otros restos de castillos en aquella colina, si lo llegan a ver del lado izquierdo. El castillo ha sido transformado y tiene lo que llamamos arquitectura nórdica encima, esas típicas construcciones con maderajes externos que vemos en los villorios medievales. Y por supuesto ya no queda nada de su porte defensivo, salvo que queda parte de la muralla, que ahora está abierta y la gente pasa por ella. También hay una serie de contrafuertes que alguna vez fueron lo que sostenía la muralla defensiva. El cuadro corresponde también a una etapa que tendríamos que catalogarlas como romántica también, con la etapa, es decir, la fecha del romanticismo concretamente va de aproximadamente 1820 a 1850, para que tengan una idea. Entonces, no quiere decir que haya pintores que después sigan con el romanticismo, pero no están en la vanguardia, sino que están haciendo revival de un periodo pasado. Bueno, hermoso también, y qué bueno que siempre hay que ponerle un cielo nuboso para, en este caso se filtra la luz del sol en rayos. Y también hay que ver que hay que destacar la función del ferry, por eso es importante el agua. Perdón que no les dije, hay un retrato ahí al costado de Heinrich. Bien, el regreso del jinete, otra vez de Heinrich Franz Godes von Rustig. Él nació en Westfalia, en Alemania. Rustig estudió en Düsseldorf, viajó y pintó en los centros culturales de Europa, incluidos Viena, París, Dresde y Londres. Sus cuadros casi siempre combinan una anécdota histórica, como les conté, con un paisaje romántico. Bueno, acá la anécdota histórica está. Hay un par de caballeros ahí, o de jinetes, que están al galope, posiblemente protagonizando una historia. Estamos en el romanticismo, hay un árbol que se está muriendo acá al costado o falleció. Todo es muy algodonoso, todo lo que tenga que ver con las nubes, es muy pastoso todo en cuanto a la parte formal de la pincelada, y hay un castillo en ruinas allá arriba y otro castillo en ruinas transformado más abajo, uniendo este puente con arcos. Riacho, que podríamos decir que el agua es bastante gelatinosa, ¿no? Como compacta o tiene más presencia para darle una textura más fuerte al cuadro. Como siempre, los castillos, si se han dado cuenta, lucen con los impactos de luz atmosférica. El castillo está en el centro, es casi protagonista, estos dos que están acá abajo, por ahí si no tomamos recaudo, ni los vemos. Así que sigue estando acá el castillo protagonista y cada vez va a ser más protagonista, a medida que el paisaje se transforma en un género de importancia y no necesite la justificación humana para existir. Y vamos a cambiar de artista a un tal Anthony Lange. Vamos a ver unas vistas de las ruinas del castillo de Hanoverk. El artista va a vivir del año 1863 a 1929, lo tienen allá arriba en un costadito con su firma, ¿no? en un esquiz, en un boceto. Fue un pintor, un poeta, aparte de ser pintor, fue un poeta lírico, escritor, traductor, políglota, dramaturgo de Polonia. Es representativo de la decadencia y parancianismo de la literatura polaca. En su trabajo artístico conectó budismo, orientalismo y espiritualismo con la tradición europea vigente en esos momentos del romanticismo y el que venía ya el realismo, obviamente. Bueno, el cuadro muestra el castillo, ya se les voy a mostrar el castillo en una foto, el castillo ya en ruinas,
y se nota que el castillo ya dejó de ser defensivo porque todo el feudo se lo tragó la vegetación, así que por lo general los feudos tenían el castillo libre alrededor para, si venían a invadir, podían poder atacar mejor, así que bueno, se les fue tragando la vegetación, afortunadamente, que está muy bien. Y en primer plano, acá muy chiquititos, un par de personajes perdidos, algunos por allá, una iglesia al fondo, y acá algo muy lindo, muy notorio, al margen de que el árbol siempre está al costadito. Hay un sol, está el sol, no hay un sol, está el sol. Es raro, ¿saben? En la historia de la pintura que se vea el sol. No es la primera vez. Les cuento, no lo incluí porque no pertenece a la temática, pero lo pueden buscar. A un pintor del siglo XVII, francés, la gloria de la pintura del siglo XVII francesa, en la época de Luis XIV, que se llamó Claudio Lorena, o Claude Gelée. Claude Gelée era su nombre, Claudio Lorena era porque era de la Lorena francesa. Claude Lorrain fue el único, el primero en la historia de la pintura occidental que pone el sol en primer plano, en un cuadro que se llama Cleopatra desembarcando en el puerto de Tarso. Y lo que se ve ahí es el sol en primer plano encandilándonos. Y lo que vemos acá de Anthony Lange es que él coloca, a la usanza de lo que hizo Claude Gelée, el sol asomando, ¿vieron? O cayendo, no sé. Y se lo ve a medio camino. Hermoso este efecto, que hasta si se dan cuenta parece que encandilara el sol. Si lo miran, si se posicionan en mirar solamente el sol y no el resto del cuadro. Bueno, una novedad. Y de paso, miren cómo golpea allá arriba las nubes. Así que conservamos un poco esta tradición que se inició en el siglo XVII. Bueno, ahí lo tienen, el castillo de Hanowiec en Polonia. Existe todavía, sí, es un monumento histórico, tiene cambios, por supuesto, pero todavía conserva su lindo porte defensivo, de los pocos que hay, porque casi no quedan. En Francia los transformó todos en la trayectoria de 2 siglos, en el siglo XV y XVI, los famosos castillos del Loira, que es un lugar bellísimo, turístico, pero no les quedaron mucho así en pie, enterito, están todos transformados. Y aquí vemos el castillo en su máximo esplendor actual. Y vamos a buscar otro castillo y vamos a irnos a Turner. Nos vamos a ir acercando un poquito ahora a ver qué pasa con la actualidad también. El castillo de Dolbadan, en inglés Dolbadan Castle, es una pintura al óleo realizada por Joseph Mallory William Turner. Si hay un pintor famoso, este inglés, que los hay, difícil de clasificar, es Don Turner. Entre los años 1798 y 1799, en un año, representa el castillo de Dolbadan. La obra fue parte de un cuerpo de trabajo completo realizado por Turner durante una gira por la región que incluía esta localidad, Dolbadan, Lamberis y otras partes de Snowdonia. Muchos de los estudios de apoyo se pueden encontrar en un libro de dibujo conservados en la Tate Britain. Cuando Turner regresó a su estudio de Londres, desarrolló estos bocetos en una serie de pinturas más logradas de la Gales del Norte. Es decir, que este castillo, al igual que esta mención de lugares que acabo de mencionar, son de Gales del Norte, incluyendo esta pintura que ahora se conserva en la Biblioteca Nacional de Gales. Esta pintura es particularmente conocida por ser uno de los 2 cuadros que Turner presentó para conseguir su diploma en la Royal Academy of Arts en el año 1800. Bueno, fue su examen, espero que haya aprobado. Vemos una pintura bastante indefinida. Bueno, Turner es maravilloso porque Turner se lo cataloga como un precursor del impresionismo y un pintor realista. Otros dicen que es romántico, otros dicen que es realista. Bueno, ustedes después juzgarán qué es Turner. Para mí es un pintor realmente único. Y fíjense que siempre hay personajes, pero se les dibujan en el paisaje. El paisaje se los traga. Apenas se ve el castillo, pero luce con toda su magnificencia porque está enclavado en la punta más alta del paisaje. Y aparte, es parte del paisaje, se confunde, pero no se pierde. ¿Cómo hace este pintor para hacer eso? Bueno, un genio era Turner. Conozcamos a Turner, miren, acá lo tienen, un autorretrato, típico rostro inglés, miren, él murió a los 76 años, este es un retrato de joven, se llamaba Joseph Mallory William Turner. Nació en Covent Garden, Londres, 23 de abril del año 1775 y muere en Chelsea, Londres, el 19 de diciembre del año 51. Fue un pintor inglés especializado en paisajes, considerado una figura controvertida en su tiempo,
hoy en día es visto como el artista que elevó el arte de paisajes a la altura de la pintura de historia. Gracias, Turner. Por fin el paisaje es grandilocuente. Aunque es renombrado por sus pinturas al óleo, Turner también es uno de los grandes maestros de la pintura paisajista británica en acuarela, obvio, por la forma que tiene de formar, la forma que tiene de pincelar. Es junto a autores como Joaquín Sorolla, español tan conocido, Johannes Vermeer, o la flamenco también ultra conocido, o Armando Reverón, entre otros, considerado comúnmente como el pintor de la luz. Miren este autorretrato, qué maravilloso, cómo impacta la luz sobre ese rostro de mirada tan penetrante y tan segura. Bueno, volvamos a Turner. Castillo de Alnwick del año 1800, aproximadamente, o circa, como se dice, 1829, mide 42,2 de ancho, 28,2 de altura, una acuarela que está en la Art Gallery of South Australia. Esto está en Australia, ¿no? Hermoso cuadro donde ya empezamos a ver ese toque de Turner, de vibrar, su pincelada es vibratoria, la pincelada del romanticismo, a la cual muchos quieren encasillar, es pastosa, es más densa, y esta es vibratoria, se anticipa la del impresionismo, se anticipa o es realista. El realismo está por caer ahora, después del romanticismo viene el realismo. ¿Y el realismo qué tipo de pintura? Es una pintura que se van al aire libre, por fin tenemos los comités de pintura, nos vamos al aire libre, y son los célebres pintores franceses, Corot, Courbet, tal vez les suene, bueno, dentro de esa categoría se lo atribuye también a Turner una cuestión muy realista. Él va al aire libre, sí, también empieza, no, porque todavía no puede, porque no tiene pomitos, pero ya va a ir al aire libre, o toma esquís, o se adelanta maravillosamente a lo que sería la pintura al aire libre y lo hace fantásticamente. Todo porque vibra la luz. Hay unos pequeños, aquellos ciervos, miren, no hay personas, hay ciervos. Y todo es reflejo. Y a través, de nuevo, ahí en este caso, el sol en primer plano, ¿no? Bellísimo el cuadro que contrasta con ese azulado. Y esto es demasiado realista para Turner. Hay cuadros de él que no se entiende nada, es un remolino de pinceladas. Bueno, y vamos concretamente a verlo, el castillo de Alnwick, así conocen un poquito cómo es. Impresionante castillo inglés, por supuesto. Y lo que tiene de bueno es que todavía sigue siendo bastante castillo fuerte. Por supuesto, tiene ventanas, pero tiene todavía esos remates almenados. ¿Qué son los remates almenados? Son esto que sale sería la almena y esto que se rehunde es el merlón. Almena y merlón. Ahí se acostaban, vieron los que tiraban armas y flechas, y para que no le dispararan se ponían detrás del parapeto, ¿no? ¿Cuántas películas habrán visto de la Edad Media que esto es normal? Es el remate almenado por excelencia de la humanidad, lo tiene la muralla china también, lo tenían las defensas asirias, es decir, es fácil defenderse con este tipo de cosa que te frena las flechas que te vienen encima. Así que bueno, todavía lo conservamos porque, por supuesto, esto está en Inglaterra, en Escocia, todavía lo conservamos. ¿Y por qué es tan particular? Bueno, les dije que nos íbamos a sacar al cine. Este es el castillo de Alnwick de Harry Potter. El castillo ha sido usado como locación de interiores en las películas de Harry Potter y en la serie Downton Abbey. Previamente fue usado como escenario de Becket, la víbora negra, y Robin Hood, príncipe de los ladrones. Fue construido por Yves de Bessy en el año 1096, en plena Edad Media. Y bueno, eso lo ve los que son seguidores de Don Harry Potter. Aquí vemos esta escena del célebre castillo y se ve también bien clarito ahí lo que es una almena y un merlón. La almena es el murito que sale y el merlón es el detalle que rebaja donde se apostaban los arqueros para tirar y cuando venían las flechas se escondían detrás de esta especie de biombo de piedra, ¿no? Y bueno, toda la construcción muy pétrea, obviamente, muy defensiva. Bueno, vamos a otro artista, Castillo de Herz-Monceau de Samuel Reinhard. Él vivió del año 1806 a 1879, fue paisajista inglés. ¿Ven cómo son todos ingleses, holandeses? Fue un paisajista inglés conocido por sus pinturas de edificios y sus interiores, incluidas abadías, iglesias y mansiones antiguas. Logró la distinción de tener una obra aceptada para exhibición en la Royal Academy a la edad de 15 años. Su esposa, Anne Reinhard, era grabadora en
Ashford Black Marble, y 6 de sus hijos se convirtieron en artistas profesionales. Ahí abajo vemos un retrato, una imagen de él, que es un daguerrotipo, es una fotografía antigua, y al costado la obra en cuestión. Bueno, la obra en el castillo no está en ruinas, pero está abandonado, porque se lo está tragando la vegetación, le van subiendo las hiedras, hay hasta árboles que ya están creciendo en los patios, o en los resquicios, o en los caminos de ronda, y sin embargo es una fortaleza que no ha cedido al tiempo y se mantiene realmente impecable. Les cuento algo, no sé si llegan a ver más allá de las ventanas que fueron transformadas después. Hay unas cruces acá. A ver, esperen que se los marco por ahí en rojo con un lapicito. Miren, acá abajo hay unas cruces. Esas cruces son cribas o rajas en el muro. Acá hay otra, ¿ven? ¿Y eso qué indica? Que servían para arrojar flechas también. Estaban preparadas para la bayoneta. Miren, qué bárbaro, qué sistema defensivo interesante tenían, ¿no? Había agujeros en la pared para arrojar cosas. Lo que se podía agujerear, porque si lo agujereaban mucho se le metían por la pared. Había que lograr que no ni siquiera escalaran el muro. Hay un riacho acá, y este tratamiento del agua ya está rayando un poquito la pintura del simbolismo, ¿no? Es muy idílico esto. Y por supuesto, todo nublado. No se consigue un castillo a sol pleno. Ahora sí, vamos a ver alguno, pero no de esta época. Bueno, y vayamos un poquito avanzando más todavía, y ya estamos en un castillo famoso, el Neuschwanstein. Es un castillo, es el castillo del rey Ludwig, ahora lo vamos a ver. Es un castillo en realidad romántico, como si es romántico el castillo. ¿Por qué? Porque fue hecho en el siglo XIX. Pero vamos a la obra en sí. Este castillo lo pintó un artista que nació en el año 66. Sí, está vivo el artista. Roman Romanov. Nació en Siberia, en la ciudad de Kemerovo. Terminó de estudiar el Kazan Art College, en Tatarstan Republic, y posteriormente obtuvo una educación técnica superior. Después de servir en el ejército, donde organizó la primera exposición, trabajó como diseñador industrial y diseñador de automóviles. Desde el año 2000 se dedica por completo únicamente a la pintura. Miren qué bella obra estamos viendo acá del castillo de Neuschwanstein, que ahora vamos a ver en vivo y en directo al castillo. Es el castillo del famoso rey Ludwig, el rey loco, ese rey que aparentemente fue asesinado, y que es el castillo que todo el mundo evoca como el castillo de cuento de hadas, que está en Baviera. Bueno, la obra es una obra que, si bien fue pintada en este siglo, es una obra contemporánea, es una obra que tiene corte romántico, si quieren, un corte romántico fuera de su contexto de época, hecho en el siglo XXI. Bellísimo. Vamos a ver aquí, comparémoslos, ¿qué les parece? Otra vez la obra a la derecha y a la izquierda, que no sabemos si es un cuadro o no, porque cada vez que ven una foto de este castillo divino, parece que fuera un cuadro. Sí mismo el castillo es de fantasía, es divino. No es medieval, fue hecho en la época romántica. Les comento que el romanticismo en la arquitectura es revivir parte de los estilos pasados, entre ellos la Edad Media. Es por eso que tenemos catedrales góticas a nuevo, como pasa en la Catedral de Luján en nuestro país, la Catedral de La Plata. Es decir, son edificios que se hacen fuera de época. Entonces el romanticismo, en una crisis de diseño, busca fuentes en otras épocas. Entonces tenemos de todo, neogótico, neorrenacimiento, neobarroco, en fin. Bueno, entonces este castillo fue de aquellos tiempos. Divino, el castillo en sí mismo es divino, y miren qué lindo lo pintó este artista siberiano. Pero acá no acaba la historia, esperen. Bueno, miren qué lindo, otra vez, lo pinta otro artista. Castillo de Neuschwanstein, en Alta Baviera, y adivine quién fue el artista. El artista fue nada más y nada menos que Adolf Hitler. Yo sé que muchos deben saber que Hitler fue artista o quiso serlo. Bueno, vamos a conocer un poquito la obra de Don Adolf. Seleccioné esta porque cuando estaba armando la charla había muchas imágenes, pero todas estaban fuera de foco. Y esta es la única que estaba en foco y tenía todavía, miren, una marca de la Galería de Arte. Esto no tiene que ver con la obra.
Claro, el 65-76 tiene que ver con un fechaje de galería. Bueno, miren, el castillo está puesto en el centro. A ver, demos una miradita de nuevo a la anterior. Un poquito de costado con el pinito acá en primer plano. En este caso no, está puesto en el centro. Hitler, cuando lo pinta en una época de vanguardia ya. Entonces, estamos viendo que hay unos trazos que derivan ya de haber procesado el neoimpresionismo, ¿no? Una pincelada divisoria, en fin. Bueno, vamos a conocer un poquito, a ver, y ahí lo tienen, miren, lo tienen al castillo en otra pintura de Adolf Hitler. Tiene dos pinturas. Castillo de Neuschwanstein, en Alta Baviera. Esto es una acuarela del año 1914. Hitler vivió del año 1889 a 1945, bueno, ya saben, el 45 es el fin de la guerra, él aparentemente se suicida en su búnker, hay muchas teorías, muchas leyendas, no voy a entrar al detalle de eso, por supuesto, los últimos días de este personaje, pero bueno, quiero que lo conozcan, más que nada porque les usa el de los castillos, una temática que le vino como anillo al dedo a él, porque él quería reivindicar un poco la esencia de su acervo germano-austríaco, y qué mejor que estos castillos de la época de Baviera, especialmente del rey Ludwig, ¿no? Ahora vamos a leer algunas críticas. Se lo considera un artista mediocre. Lamentablemente, ¿saben por qué? Porque si lo hubieran aceptado en la Academia de Arte no hubiéramos tenido la Segunda Guerra Mundial. Qué pecado cometieron los profesores que lo rechazaron, Dios mío. Pero bueno, ahora vamos a leer un poquito. Ahí abajo hay otra obra de él, y el castillo está muy lindo pintado. Vamos a leer algo. Mira, el lado artístico de Adolf Hitler. El arte era uno de sus principales intereses. Incluso trató de ganarse la vida como artista antes de su ascenso al poder. Pero Hitler nunca lo logró. No es de extrañar que este aspecto del gobernante nazi pase desapercibido. Hitler empezó pintando paisajes sencillos, luego empezó a imitar postales escénicas, y solía venderlos también, sobre todo a turistas. Sus pinturas pueden no ser extraordinarias, pero cuando se ve el cambio que siguió en su personalidad de ser un artista aspirante a un señor de la guerra, es absolutamente fascinante. Hitler se presentó a la prueba de admisión de una academia de arte, pero falló. Decepcionado, fue a la academia para obtener una explicación y le dijeron que sus dibujos eran insatisfactorios y que no apreciaban la forma humana. Con la ayuda de un amigo comenzó a vender sus dibujos a los turistas y se ganó la vida de manera exigua con ellos. Apareció nuevamente para la prueba de admisión y esta vez tal vez lo falló. Entonces, sintiéndose rechazado y deprimido, Hitler dejó Viena para regresar a casa y en el año 34 se convirtió en el señor de la guerra. Ay, estos profesores. Bueno, miren, ahí lo tienen en el centro, ataviado ya con su ropa de fajina de guerra, y tres obras. Y fíjense que no hay gente. Y sus cuadros son, diríamos, asépticos, ¿no? Limpios. Su visión del mundo era de una limpieza no solo, disculpe lo que voy a decir, como él decía, ¿no? Él decía racial, sino que también de una limpieza de todo tipo, urbanística. Sigamos viendo, a ver, a mí mi juicio fue buen pintor, pero le dieron mal, muy mal. Ahí está la firma, miren, en el año 36, el crítico de arte estadounidense, John Gunther, escribió lo siguiente sobre las pinturas de Hitler. Son prosaicas, completamente desprovistos de ritmo, color, sentimiento e imaginación espiritual. Son bocetos de arquitecto, de dibujo doloroso y preciso, nada más. No es de extrañar que los profesores de Viena le dijeran que fuera una escuela de arquitectura y abandonara el arte puro como algo desesperado. Bueno, a ver, profesores. Y ahí miren, no es una pintura de Castillo, pero ¿alguna vez vieron esto? Él con la clásica foto, era muy carismático, saben que tomaba clases de oratoria, tenía ojos azules profundos y cautivaba a las masas, ya saben cuál es la historia. ¿Ustedes se lo imaginan al lado de un ramo de flores? Bueno, eso lo pintó él. Un lindo, si yo les quito la obra la foto de él, van a decir, qué lindo, me lo cuelgo en casa. Bueno, ahora le pongo la foto de él al lado. Bueno, miren cómo un personaje que tuvo sensibilidad, un ser humano que tuvo sensibilidad para pintar este ramo de manera sensible, aparte lo hizo porque
Saben que era vegetariano también, amaba mucho los animales y quería reivindicar el paisaje de su tierra. Por eso está la Edelweiss ahí, que es flor nacional austríaca. Él era austríaco, obviamente. Y miren qué contraste, ¿no? Cuesta mirarlo porque te mira y te absorbe. Realmente es increíble la postura ante la cámara que tenía. Bueno, ahí tienen la pintura. Si quieren busquen más, hay mucha obra floral también de él. Y hablando de preferencias, y no voy a englobar a este pobre artista que sigue que es fascinante con el nazismo, pero la pintura favorita de Don Hitler fue esta. Y buscando castillos, les voy a mostrar un castillo natural. Se llama La Isla de los Muertos. Es la obra maestra, tercera versión del cuadro del año 83 de Arnold Böcklin, un pintor suizo que nació en Basilea el 16 de octubre del 1827 y muere en Italia, esto es importante el dato, el 16 de enero de 1901. Fue un pintor suizo encuadrado en el movimiento artístico del simbolismo, uno de los ismos del siglo XIX, de gran influencia en el posterior movimiento surrealista. El simbolismo mezcla la realidad con elementos que no tienen que ver con la realidad, que son mensajes o que son, vieron, metáforas. Bueno, la Isla de los Muertos es un castillo de roca natural, hecho por la mamá naturaleza, en una especie de lago, que puede ser un lago italiano si quieren, es fantasioso, esto no existe, con cipreses, que en realidad es un cementerio, y lo que están viendo es una barca, muy simbólico esto, la barca o el barquero que lleva al difunto. El difunto va de pie, amortajado de blanco, y está su ataúd con un manto blanco. El cuadro es fascinante, encima tiene cipreses, que es un árbol emblemático de cementerios. Así que imagínense qué cuadro impactante. Bueno, fue el favorito de Hitler. A mí me causa realmente un impacto brutal. Vamos a ver porque tiene varias versiones. Pero conozcamos al artista, Arnold Böcklin. Su padre, Christian Friedrich Böcklin, nació en el año 2, descendía de una antigua familia de Schaffhausen y se dedicaba al comercio de seda. Aunque comenzó como un pintor de paisajes, sus viajes a Bruselas, Zúrich, Génova y Roma lo expusieron al arte renacentista y la atmósfera del Mediterráneo, lo cual condujo a una inclusión de figuras mitológicas y alegóricas en su obra. Por eso yo les digo que cuando miro este cuadro, ahora vamos a ver las diferentes versiones, cuando miro este cuadro me parece ver el lago de Como, nada más que vieron, no tiene nada que ver esta isla de roca tipo castillo en el medio. Les comento que él está basándose en las imágenes que veía en Florencia del cementerio, porque una de sus hijitas falleció, pobrecita, y la enterraron ahí. Así que hay una cuestión simbólica de él con la sepultura de su niña, ¿no? Bueno, acá vemos la obra del año 80, ahora se las voy a comparar todas. Esta es la número 1, la que yo mostré al principio es la número 3. La número 1, todos tienen más o menos el mismo tamaño, óleo sobre tela. Están dispersas por todo el mundo, está hasta Nueva York. 74 por 1,22. Aquí está de noche, destaca bien el difunto con su mortaja blanca y destaca parte del castillo este de piedra, que en realidad es natural. Otro, el segundo, del año 80, de 111 por 115 centímetros, está en el Kunstmuseum de Basilea. Acá hay impacto de luz. Y el tercero, es el que elegí como inicial, para mí es después juzguen ustedes, es el más bonito, el más impactante, ¿no? Más que bonito les diría fuerte, es bastante fuerte este. Y vamos a, este que lamentablemente durante la Segunda Guerra desapareció, lo destruyeron, estaba en Rotterdam, y es una fotografía del número 4, el del año 84. Así que nos queda esta foto nada más, el original medía 81 por 151, y vamos al quinto de la Isla de los Muertos, el año 86, parece que estaba muy impactado por la muerte de su niña, mide 80 por 1,50, está en un museo de Leipzig. Acá está medio agachado el muerto, miren, me refiero a que va de pie, pobre, pero está medio cabizbajo, estoy llegando, dice. En los anteriores están como más lejano. Mira que va llegando, es como que dice, ya entro en mi morada final. Comparémoslo, ¿qué les parece? Miren, ahí los tienen a los 5. Y traté de armar la imagen para que pudieran tener la proporción. Está en proporción más o menos para que vean intuitivamente el tamaño que tiene cada uno. Son todos grandes, ¿no? Los 5, pero el tercero, que es el que a mí más me impacta, es un poquito más ancho, no sé si notan. El primero es un poquito más, el segundo es más alto. Lástima el que se perdió, ¿no?
Y ahí están las 5 versiones, un poquito más grandes las puse para que lo vean. Entre el año 80 y 86 pintó esta obra, pero fascinante, ¿eh? Arnold Böcklin. Bueno, y vayamos ahora ya al siglo XX buscando castillos. No es que salte así, sino que voy buscando ver dónde están y aparecen. A veces dejan de pintarlos, vuelven a pintarlos. ¿Y quién los vuelve a pintar? Los vuelven a pintar los pintores modernos, los pintores de vanguardia. Y bueno, aquí tenemos esta obra de 50 por 59. Adivinen de quién es de Paul Klee. Pronuncia bien, no se dice Paul Klee, ¿eh? Paul Klee. Pintor bien de vanguardia. Una obra totalmente colorida, facetada, impactada por casi la abstracción. Y aquí lo vemos, vamos a presentarlo. Paul Klee fue un pintor alemán nacido en Suiza que desarrolló su vida en Alemania, cuyo estilo varía entre el surrealismo, el expresionismo y la abstracción. En realidad nace en Suiza, mi pronunciación suiza es mal, y muere en Muralto, Suiza, en el año 40, nace en el 79 y muere en 40. Se llama Castillo y Sol la obra. Él decía lo siguiente, Paul Klee: una línea es un punto que se pone a caminar. ¡Qué maravilla esta frase! Pintó este maravilloso castillo y sol que resume la perfección de su arte. Le habían marcado muchísimo los mosaicos de Rávena, que vio en su viaje del año 26 a Italia. Con todo ello en mente creó este colorido lienzo que recoge todas las características del artista. Simplificación, geometría como módulo, investigación del color, composición calidoscópica y sobre todo ese tema el cuadro dentro del cuadro, el doble borde de 3 lados de la composición. Se dice que su mayor parte, Klee pintó este castillo y sol con la mano izquierda, pese a que era diestro. Por lo visto este experimento disparó su creatividad. Entonces él recomienda, dice, prueben ustedes un día esta técnica, no hay nada que perder, nos dice. Castillo y sol es expresionismo, dado que el color no local es un color fantasioso y aparte causa una fuerte carga, ¿vieron?, de impacto. Pero aquí roza la abstracción, porque lo está geometrizando. ¿Sigue siendo figurativo? Sí, porque se ve que es un paisaje, ¿no?, un castillo. Y además los colores son muy, muy, muy cálidos. El sol parece quemar en ese lugar imaginario. A ver, ahí está. ¿Ven? Sí, más bien impactante, les diría. El sol pesa como si fuera de cobre. Bueno, magnífico, ¿eh? En el mismo castillo le pego un montón de golpes, de quiebres a cada figurita, a cada faceta, y eso genera una sensación de claroscuro, de profundidad. Aunque estos pintores no buscan la perspectiva, reniegan totalmente de la perspectiva. Si no, pregúntenselo a Picasso, ¿no? Bueno, Paul Klee, Castillo y Sol, acá están esto no tiene que ver con los castillos, sino que recién comentábamos lo de los mosaicos de San Vital de Rávena. Esto es bizantino, es de la época de Justiniano, del siglo V después de Cristo. Así que bueno, él visita Italia y le impacta esta faceta que plantean los mosaicos venecianos, los mosaicos bizantinos. Siguiendo con los modernos, y digo bien porque la modernidad es hasta la década del 50, después viene lo posmo, Le Château de Pyrénées de René Magritte, del año 59. Está en el Museo de Israel en Jerusalén, óleo de 2 metros por 1,40,5, y es una roca flotando sobre el océano. El castillo, ¿dónde está? Allá arriba, ¿no? La piedra es ligera dentro de una condición pesada. Eso es otra de las contradicciones clásicas de que gustaban los surrealistas. Imagínense a la onda Dalí, ¿no? Este surrealista belga dándole vuelta a imágenes y conceptos imposibles, situándonos en un lugar entre lo real e irreal, ¿no? Aquí indaga sobre los misterios de las cosas, sobre los misterios de la física, ¿no? Y hay también una relación con una frase célebre, que los franceses dicen, faire des châteaux en Espagne. Nosotros decimos hacer castillos en el aire, ¿les suena? Bueno, un poco es esa frase la que inspira a Magritte. A mí me viene a la mente también la célebre película Avatar, no sé si la vieron, de Cameron, donde hay rocas que están suspendidas en el aire en esa película. Esto sería un imposible. Bueno, el surrealismo juega con el inconsciente y todo lo que representa es ultrarrealista. Uno reconoce el castillo, la roca, el mar, pero parece sacado en un consciente, en un sueño, no es real esto. Bueno, ahí están las características del surrealismo. René Magritte es uno de los grandes artistas, y les diría que es casi hiperrealista en el tratamiento de la roca, del castillo
castillo. Con un castillo perdido en los Pirineos. Va, los Pirineos no están, está la roca. Divino el cuadro, hermosísimo y de gran tamaño. Bueno, hay también algunos que hacen hoy en día, ven algunas caricaturas como esta que encontré hermosa, donde se ve como una especie de roca, lo mismo, pero en vez de tener un castillo tiene una especie de estación espacial o algo así. El arte, siempre a los alumnos en clase les muestro una alternativa de obras que vemos y lo que hacen hoy en día los ilustradores. Bueno, y vamos al artista argentino, Jules Solar. Fue el nombre adoptado por Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, nacido en el año 87 y muerto en el año 63, pintor, escultor, escritor, inventor argentino de lenguajes imaginarios, amado profundamente por nuestro querido Borges. Hijo de madre italiana y padre alemán, Oscar Agustín Alejandro Jules Solari adoptó el nombre de Jules Solar para firmar sus trabajos. Estudió arquitectura en la Facultad de Ingeniería. Sus obras reflejan esta inquietud espiritual con la aplicación de colores vivos, formas y símbolos geométricos, figuras sencillas y a menudo palabras. Precisamente los signos lingüísticos llamaban poderosamente su atención. Es por eso que Borges lo adora, porque él hasta inventa un lenguaje, vieron, para sus obras. Y bueno, más allá de que seguramente lo conocen, buscando en la obra de Jules Solar y buscando más bien castillos, encontró un castillo en la obra de Jules Solar. Por eso se llama Castillo de Troncos, del año 53, que en este caso no evoca la Edad Media, no, evoca un lamentable hecho argentino de desastre ecológico que fue la tala de nuestros quebrachales en el Chaco, explotadas por la compañía La Forestal, una compañía inglesa que lo transformó en durmientes, ¿no? Ya saben que los durmientes hacen de quebracho. Y bueno, él remite un poco a estos troncos, a estos árboles centenarios destruidos y todos los quebrachales que Argentina perdió y va a seguir perdiendo porque se siguen talando estos magníficos árboles. Bueno, acá tenemos entonces un castillo de troncos del año 53, pintado, no, miren, es tan inclasificable como Turner, Jules Solar. Es un pintor que es aparte de todo el resto y tiene características formales muy propias que pueden variar, no siempre son iguales. Acá son muy expresivas. Tiene una pincelada pastosa, cargada, de colores no locales también. Los troncos se transforman de color rojo, amarillo. Y vayamos ahora a ver, buscando castillos, y ya pronto a finalizar, una mujer. No es que no haya mostrado más mujeres, que busco castillos y encontré esta solita que me pintó uno. A ver, Remedios Varo. María de los Remedios, Alicia, Rodrigo Varo y Uranga. Ya la mencioné, y este cuadro también, en la charla Los Gatos del Arte. Ella vivió del año 1908 a 1963, mexicana, Paraíso de los Gatos. El cuadro es del año 55, es chiquitito, venía 29 por 21. ¿Y por qué lo seleccioné? Hay un castillo para gatos. Miren qué hermoso ese castillito. Es una obra entre surrealismo y naif, ¿no? Hay gatitos acá de varios colores imposibles algunos, están chochos en su paraíso, jugando con móviles colgantes, y el castillito es realmente de cuento. Y es naif la obra también, porque lo naif tiene que ver con cierto destaque delimitado bien las formas, de mucho detalle en las hojas, lo que está lejos está tan detallado como el que está próximo, también un rasgo infantil en cuanto al trazo conceptual de la obra, pero divina esta obra de Remedios Varo. Los invito a buscar porque hay una obra muy surrealista de ella y es realmente magnífica, Remedios Varo. Y por supuesto de ver la charla de los gatos que está en el canal de la Fundación también. Bueno, y ya llegando a nuestro siglo, de Eugene Alexeyev, un artista colajista. ¿Qué es un artista colajista? Es un artista que hace collage. Hay varias formas de hacer collage. Está el collage de manera concreta, como lo hacía Picasso, Braque o Gris, de pegar cositas en el cuadro o de insertar materiales. Pero hay también colajistas digitales. Bueno, este muchacho hace colajismo digital. Este paisaje con castillo tan de cuento, sin personajes por ningún lado, está hecho con computadora, digitalmente. Y evoca, vieron, idilios, cuentos de hadas, realmente, en el siglo XXI. Es realmente de cuento. Es precioso. Bueno, paisaje con castillo de Eugene Alexeyev, pero también hay otros artistas del siglo XXI, ¿ven?, que lo hacen a mano. Y tenemos acá otro artista anónimo, el castillo de Rapunzel,
que es, Rapunzel es el cuento de hadas de la colección de cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Tan famoso por Hansel y Gretel. Bueno, tenemos un castillito también de características así muy de cuento, que todavía a los niños les encantan estas reproducciones, tanto sean, miren, digitales como esta, como manuales como esta, ¿no? Vale. Y vamos a ver un poquito una obra de un argentino, Alejandro Costa, que está vivo porque nació en el año 58, un artista muy particular, ya que mencioné tanto lo naif, ¿vieron? Él nace en el 58 en Ituzaingó, estudia diseño gráfico, es importante este dato, frecuenta diferentes talleres y es integrante de un grupo que se llama 30 Pintores Naif Argentinos, que realiza una muestra itinerante en varios puntos. Y pinta obras que tienen mensajes ocultos. Después los invito a buscar obra de él para que encuentren los mensajes ocultos. Algunas de sus pinturas son mágicas. Y vemos buscando castillos, encontré esta que se llama Ayer y Mañana. El pasado con sus cálidas airosas viviendas que vemos, y el castillo al fondo con su techito en forma, eso es un chapitel, su techito en forma de pico, ¿no? Es en forma de bonete, como corresponde a los castillos. Y vemos que hay construcciones de época, con un intacto cielo, y de repente el futuro se nos presenta como un arco iris convertido en riguroso puente que nos advierte que la avasallante tecnología, de no ser controlada a tiempo, indefectiblemente ocupará espacios que jamás debería conquistar, invocando un supuesto y sospechoso progreso. Dice que en este cuadro, que parece tan naif, tan infantil, aparece la amenaza del futuro, que se lleva puesta todo, porque en la punta del lápiz, que es este arco iris, evidentemente al estudiar diseño gráfico hay ahí una metáfora que le hace, o un recordatorio de eso, se lleva puesto en la punta parte de la construcción. Está muy bueno la obra, y muy colorida, y el castillo, obviamente, está ahí. Y vamos al único castillo que tenemos en el Museo Nacional de Bellas Artes, que no lo pintó un argentino, sino lo pintó Pérez Villamil y Genaro, el castillo de Gaucín. Esto es un español que vivió en el año 1807 a 1954, es donación de María Salomé de Guerrico Lamarca y de Mercedes de Guerrico. En el año 38 donan esta obra al Museo Nacional de Bellas Artes. Recuerden que nuestro Museo Nacional está formado la mayor parte por donaciones y está en la Galería del Arte del siglo XIX para ubicarnos si llegan a ir. Pertenece a la pintura española, es un paisaje ribereño, y lo más característico, lo más extraño, es que todavía hereda una técnica muy colonial en cuanto a la parte formal. Es un óleo mezclado con polvo de nácar sobre tela. La obra mide 1 metro de altura, casi, más de 1 metro de altura, 1,05 por 73,5 de ancho. El castillo de Gaucín, que existe, sí existe, está allá arriba en la colina, y abajo, bueno, no se acuerdan mucho la pintura colonial esto, por el tema de colocar muchos personajes abajo en la ribera. Así que recuerden este cuadro si van al museo. Bueno, el Castillo de San Jacinto, de otra artista, me encanta esta vez presentar artistas argentinos desconocidos. De Nancy Medí Franquet, una artista argentina, este Castillo de San Jacinto. En realidad, más que castillo, es un casco de estancia hoy desaparecido. Lo que pasa es que los cascos de estancia se hacían con el look castillo, como el caso de la estancia de Guerrero, ¿no? Que está en pie. Bueno, esta obra ella la pinta y vamos a conocerla al castillo, al Palacio San Jacinto, de nada menos que lo célebre Unzué en el partido de Rojas. Lamentablemente fue demolido, así que no nos queda más que esta foto coloreada, pero nos queda esta artista que a través de la foto pinta este castillo, según ella pone, Castillo de San Jacinto, ¿no? Bueno, y vamos al castillo de Drácula, pintado por Luis Cortés Aledo, Oval Aledo, nacido en Madrid en el año 64, es socio fundador del colectivo Amigos del Arte, y mi obra se compone, nos dice, principalmente de paisajes, la mayoría realizados en viajes por Galicia, Toledo y provincia de Madrid. El soporte es tabla, la técnica es óleo, mide 54 por 73. El castillo de Drácula existe, sí, por supuesto, y acá se lo muestra bastante truculento, con Drácula volando tipo vampiro, y diríamos que el aspecto que tiene es muy expresivo, la pincelada, fraccionada, potente. Si bien hay colores reales, no son
pero tiene esa potencia que tiene la pintura expresionista. Él lo tiene en el castillo de Drácula, es el Bran Castle, en Brașov, Transilvania, Rumania, el castillo de Bran, en rumano Castelul Bran, del año 1377, es una fortaleza medieval localizada en la actual Rumanía, que goza de gran atractivo turístico por la creencia popular de que era la antigua residencia de Vlad Tepes el Empalador, alias Drácula, ¿no? Bueno, ahí está el castillo. Y vamos a ir finalizando con esta maravilla. Miren, de esto charlé en la charla que algún día di hace un tiempo de los castillos del Loira, pero ese es el castillo de Ussé, en el Loira. ¿Se acuerdan que mencioné mucho la región del Loira? Bueno, este es un castillo transformado en la Turena francesa. Esos 2 siglos que Francia transforma su Château Fort a Château de Plaisance. Y este es un castillizo precioso. Existe, sí, grande, sí, bastante grande. El castillo de Ussé, así se pronuncia en francés, es el castillo donde se inspiró el famoso autor del cuento de La Bella Durmiente, Charles Perrault, el de los cuentos infantiles, ¿vieron? Él se inspiró en este castillo, que acá lo muestro pintado, encontré esta acuarela anónima para no perder el hilo de que esto es pintura de castillos, y lo vuelvo a mostrar acá. ¿Por qué? Porque se inspiró Charles Perrault para poder hacer el cuento de la Bella Durmiente. Y en nuestro imaginario infantil es el castillo de la Bella Durmiente. Y no solamente Charles Perrault en el siglo XVIII se inspiró, sino que el célebre Walt Disney también se inspiró. Y aquí tenemos en el Resort de Los Ángeles, en el primer Walt Disney, sabe que hay otros en varios lados, bueno, en el original de Los Ángeles tenemos el castillo de la Bella Durmiente, que a su vez también se nos parece al castillo del rey Ludwig, que había pintado Hitler, y que había pintado Romanov también, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos, el castillo de la Bella Durmiente, y aquí tenemos también en nuestro país la República de los Niños, que fue ejecutado en el año 51, que mide 50 hectáreas, que es un parque educativo ubicado en la localidad de Manuel Bernardo Bonet, Partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, y es considerado el primer parque temático de América, y reproduce un conglomerado urbano y rural en escala acorde a niños de 10 años, con todas las instituciones correspondientes al sistema democrático: Parlamento, Casa de Gobierno, Palacio de Justicia, Iglesia, puerto, teatro, aeropuerto, restaurantes, hoteles, y Casa de Gobierno y Plaza San Martín, como la que estamos viendo aquí en la foto. El arquitecto de esto fue Jorge Lima, y ¿saben qué? Dicen que Walt Disney también se inspiró en esto, y que es realmente de cuento de hadas. Así que miren cuánta relación, ¿no? El castillo de Ussé, el castillo de Walt Disney, el castillo del rey Ludwig, y terminamos en la República de los Niños con el arquitecto Jorge Lima. Y bueno, quiero agradecer la foto, me la facilitó el arquitecto Oscar Álvarez de La Plata. Y otra imagen más, miren, de la ciudad de los niños, la República de los Niños. La República de los Niños que inspira a Walt Disney, aunque no me crean, esas rarezas que tiene nuestro país, ¿vieron? Y hablando de, ya cerrando, y como siempre hago, cerrando con un poquito más de mezcla de otros artes, La Bella Durmiente. Bueno, La Bella Durmiente, Piotr Ilyich Tchaikovsky vivió del año 40 al 93, compositor ruso del periodo romántico. También existe romanticismo en la música, por supuesto, ahora lo vamos a escuchar. Es autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como los ballets El lago de los cisnes, La Bella Durmiente, El cascanueces, la obertura 1812, la obertura Fantasía Romeo y Julieta, el primer concierto para piano, el concierto para violín, sus sinfonías cuarta, quinta y sexta, la ópera Eugeni Onegin. Murió en San Petersburgo el 6 de noviembre del 93, 9 días después del estreno de su sexta sinfonía, La Patética. Dicen que se suicidó en plena epidemia de cólera, se lo vio bebiendo agua sin purificar, su hermano lo vio. Una persona sumamente intelectual, atractivo, pero muy sufrido por razones personales. Y miren lo que decía: en verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Ahí abajo se ve una imagen de él, un retrato de su semblante, que de joven era sumamente atractivo y tuvo muchos problemas, y bueno, indaguen por qué, y dicen que se suicidó. Pero nos dejó esta obra tan hermosa que hace juego con los castillos,
La Bella Durmiente. Es un cuento de hadas ballet, estructurado en un prólogo y 3 actos, que fue encargado por el director de los teatros imperiales, Iván Sverlovsky, en el año 88, y se estrenó en el año 90. La música fue compuesta por Piotr Ilyich Tchaikovsky, que completó la partitura en el 89. Se trata de su opus 66, el segundo de sus ballets. En la producción original, la coreografía fue creada por Marius Petipa, célebre coreógrafo, y la escenografía fue concebida por Iván Sverlovsky. El libreto fue escrito por el mismo artista, el propio Petipa, que se basaron en el cuento de La Bella Durmiente del Bosque, escrito por el escritor francés Charles Perrault en el año 96-97, y también por los escritores alemanes Grimm en el año 12. En el tercer acto del ballet aparecen personajes de otros cuentos, tanto de Perrault como de otros autores, tales como El gato con botas, Cenicienta, Barba Azul, Caperucita Roja, El pájaro azul, La princesa Florinda, La bella y la bestia, y Ricitos de oro, entre otros. Todas las películas de Walt Disney están metidas acá. Aquí vemos una escena con los principales, la Bella Durmiente, que ya no está durmiendo, con el consorte, y una escena con una foto del ballet de Moscú, y al fondo el castillo. Y me voy a despedir con este castillito de este arte colajista, vieron que se hace con computadora, con estrellita, no sé si lo llegan a percibir, tiene estrellitas andando, una imagen del ballet, la imagen de Piotr Ilyich en Ensoñación, y el inicio de La Bella Durmiente. Me despido con esto la presentación y después me quedo por si me quieren preguntar algo. A ver, disfrutemos de la música romántica.
Bueno, hasta aquí llegué. Así que, bueno, Gise, decime, dejo de compartir, a ver. ¿Está? Bien. Sí, a ver que veo el chat. Hay unas preguntas de Hilda. Sí. ¿Dónde Ahí te los leo si querés? lo estoy leyendo. Buenísimo. Espera que veo si no te molestas en leer para que llego arriba. Bueno, no, para que agarro porque están preguntando cómo conectarse acá. A ver acá. Bueno, me llevo. ¿Dónde se encuentra la puerta de... ¿En qué ciudad fue pintado paisaje con un castillo? Paisaje invernal con castillo en Holanda. Este de Norman, ahora después te digo, porque ahora se me hizo una laguna. No, este de Norman está pintado porque era de Samuel, no, este es de Inglaterra, este paisaje con un castillo. Ahora después te lo chequeo. Castillo de Jules es actualísimo, sí, el castillo de la Amazonia, sí, lamentablemente, ¿no? ¿Qué más dicen? Acá en Brasil tenemos un castillo cerca de San Pablo, con una institución católica muy semejante al de Parque Argentina. Bueno, gracias. Hermosa charla como siempre. Bien. Rosa, te pudiste conectar al final. Súper interesante todo. Bueno, a ver si hay otra pregunta. Igual ahora te contesto lo del castillo de Norman. A ver si hay otra pregunta. ¿No? ¿Dónde está ¿dónde está la mayor parte de los...? En colecciones particulares, no están expuestos. Y qué suerte que se salvaron, porque si no los hubieran destruido. Bueno, su opinión, todo el mundo le dio con un caño a Hitler como artista. Lamentablemente, pues, si hubiera entrado a la Academia de Arte, nos hubiéramos salvado 60 millones de muertos. Pero bueno, los profesores dijeron que no. Tampoco lo admitieron como arquitecto. ¿Dónde están? Bueno, están en colecciones particulares, por eso tenían sello. No están expuestos, que yo sepa. No, les cuento algo también, ya que preguntás de Paul Klee, que bueno, no es nazi, por supuesto. Él tampoco, la familia conserva en colección particular o en la Fundación Paul Klee. Es muy cotizado Paul Klee, no ha salido mucho, no ha salido a la venta jamás. El día que salga va a reventar el mercado, supongo. Están en colecciones por lo general. Bueno, entonces quedó chequear, a ver si hay una pregunta más, lo del castillo de Norman, y ahora me fijo bien y les comento. Está el power por acá, y ahora mientras vos estás ahí me lo chequeo acá. Si no tienen ninguna pregunta ni nada. Sí, si quieren hacer alguna pregunta la pueden dejar en el chat o mismo pueden desmutearse y hacerla. Sí, acá está, claro, el de Ponsandi, con razón. Es el de la Casa de los Vicegobernadores. Creo que esto, porque él pintaba en Gales, a ver, déjame ver, si no está en Gales, está en Escocia. Hago una cosa, lo chequeo después y te lo paso por mail a vos, Gise, y se lo compartís, ¿ok? O me escriben a mí, fabianocana@gmail.com, y les puedo compartir el PowerPoint. Siempre les digo eso, por supuesto, ¿no? Que el PowerPoint está a su disposición. Se los anoto acá, a ver, esperen. Así a todos, mi mail. Escríbanme que les paso el Power, no hay problema. En la charla después la sube Gise al canal. Mail.com, a ver, espera, ¿qué cuesta que no veo nada? Mail.com. Ahí está. Bueno, ahí está mi fabianocana@gmail.com. Igual yo se los paso ahora a la fundación y les chequeo bien. Igual, miren que muchos castillos volaron, no están más. Están en los cuadros. Los que les mostré sí están, los otros desaparecieron. Lo que sí conserva es Francia. Francia los conserva, pero todos transformados. Quedan muy poquitos. El Danger queda muy medieval. El resto están todos retransformados. Para los turistas. Circuito turístico es. Bueno. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a ir cerrando. Gracias por los comentarios que nos dejaron en el chat. Y bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias, Fabi, también. No, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, me despido.
Que tengan un hermoso fin ¿puedo de... anunciar la próxima que Dale. estamos programando? Es arte de abejas. Volvimos a los bichitos, pero insectos, y esta vez las abejas son las protagonistas. Así que, si quieren, Rosa dice que sí, porque en este momento son los seres vivientes junto a los árboles que nos van a salvar de nuestra extinción. Así que vamos a las abejas. Arte de abejas se va a llamar. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches. Buen fin de. Gracias. Gracias. Buenas noches.